Que el Coneval mida en su visión de la pobreza temas como los del acceso a la salud, es un indicio de que, digamos, el procedimiento, el método mexicano de medir la pobreza es un método muy exigente. Mide muchas dimensiones de la pobreza. Y en este sentido está muy bien planteado porque te da desde varios ángulos la medición de lo que debes Sí, considerar sí. pobreza. Te Ujú, da el ángulo del ingreso en ujú, dinero, te da el ángulo del acceso a la salud, te da el ángulo del acceso a la educación, ujú. te da el ángulo de tu pobreza patrimonial, es decir, La de si vivienda. tienes una casa, es decir, te da muchos, es muy exigente, Ujú. es un criterio muy exigente. Si se lo aplicaras a Brasil, ese modelo multidimensional, o a Chile, probablemente la pobreza brasileña y chilena serían mucho mayores de lo que son en sus cifras actuales, porque no tienen todas esas categorías que el método mexicano exige. Bueno, Simplemente un apunte a este propósito. Con lo que quiero decir, y es una discusión que deberíamos tener de otro tipo y quizá entre expertos, Leo, ujú, en tu programa. ujú. La encuesta, sistemáticamente, la encuesta nacional de ingresos en los hogares, es desde luego la encuesta de lo que dice la gente que tiene de ingreso. Bueno, esa encuesta sistemáticamente, no me da mucho caso de los números, resulta 2 veces y media inferior a la medición del Producto Interno Bruto. Es decir, la gente declara muchos Menos. menos ingresos de los que tiene, Ujú. en gran parte porque declara los ingresos, digamos, monetarios, y pues es una de las virtudes del método de Coneval, y no el resto de bienes que significan su efectivo patrimonio. De manera que México, incluso en medio de esta crisis, podemos decir que es un país bastante menos pobre de lo que dicen las cifras del Coneval, porque la pobreza, que es un país bastante menos pobre de lo que dicen las cifras del Coneval, porque la pobreza que define Coneval es un nivel de pobreza muy exigente, pero que está muy lejos de ser la pobreza propiamente dicha. Si tienes acceso a la salud, si tienes acceso a la educación, si tienes un ingreso superior a tal, si tienes una casa de cierta calidad, si vives en un entorno donde hay servicios públicos, bueno, puedes ser, eres un pobre que está muy cerca de no serlo. Por eso, una ligera variación en cualquiera de las variantes te regresa a la condición de pobre, sin que lo seas realmente. O te Ahí hay saca. O te, o digamos, te saca. eh, Sí, claro. hay un asunto importante que discutir, repito, entre expertos, pero México en general se ha puesto una vara muy alta, y qué bueno, para medir su pobreza, muy Sí. alta. Precisamente el rigor y la exigencia de la que hablaba Héctor tiene su utilidad en el diseño de políticas públicas Ujú. hacia adelante. Es decir, si lo que quieres que combatir es la pobreza, pues tienes que saber si el problema es uno de educación, uno de salud, ambas cosas, qué pasa con la parte de vivienda, etcétera, etcétera. Necesitas esa foto completa para atacar todos los problemas, la manera en que se manifiesta en un lugar, en otro lugar, la pobreza. Entonces, creo que en efecto es exigente y como bien dice Héctor, debe de ser exigente. No, bueno, ya hemos tenido este debate. Me acuerdo cuando Gerardo Esquivel estaba aquí en el programa, él experto en estos temas de la pobreza, lo habíamos tenido. Y efectivamente, México es una, yo creo que lo han medido bien. O sea, yo sí me convencieron del método que utiliza el Coneval. Pero el rango de la clase media es, según estos datos, quien gane más de 590.000 pesos. Quien gane entre 250.000 y 590.000 Es por vulnerable. persona.
por persona. Es vulnerable. Es vulnerable y está yendo a la clase media. ¿Está saltando a la clase media? Sí. ¿En serio? Y la clase media, por eso vemos que encima de 590.000 pesos es que ya están consolidados en la clase media y están llegando a ingresos altos. Pero el rango de la clase media es, según estos datos, quien gane más de 590.000 pesos. Quien gane entre 250.000 y 590.000 Es por vulnerable. persona. Por persona. Es vulnerable. Es vulnerable y está yendo a la clase media. ¿Está saltando a la clase media? Sí. ¿En serio? Pero los países de ingresos medios como nosotros tenemos condiciones muy distintas. Y nosotros fuimos mucho más cuidadosos. Hay otros países, no voy a nombrarlos, pero hay otros países que tuvieron endeudamientos importantes y que hoy están teniendo problemas incluso con la urgencia de pasar una reforma tributaria. Sí, Colombia muy claramente, ¿no? Perú una caída del 12%. Sí. Entonces, nosotros estamos saliendo con finanzas públicas sanas, robustas. Tuvimos un incremento en el año 2019 y para el 2020, sin saber que iba a haber la pandemia, hicimos una serie de reformas de administración tributaria, la consolidación fiscal, la ley antiabuso, etcétera. Sí. Todo eso nos dio 1.3% adicionales de recaudación, que son como 260.000 millones de pesos. En medio de una crisis. Así es. Una reforma fiscal en medio de un proceso de recuperación. Y se lo pregunto por lo que pasó en Colombia, ¿no? Sí. Yo creo que ustedes han de haber leído con mucho detenimiento lo que pasó en Colombia. Sí, yo tengo amigos muy cercanos en Colombia. Sí. Además. ¡Nos están matando en Colombia! Para terminar, secretario, yo quiero decir, y lo he escrito, que México se ve bien comparado a otros países de América Latina. Digo, no es que estemos en jauja, no es que pero si uno voltea a ver al vecindario de América Latina, la verdad es que México se ve bastante bien, ¿no? Yo creo que hay dos cosas muy importantes o dos dimensiones donde nos vemos bien. Nos vemos bien en la parte macroeconómica, en las finanzas públicas, una recuperación que va muy bien. Tomamos una decisión que en retrospectiva fue muy buena de comprar muchas vacunas y de diversos tipos porque no sabíamos cuáles iba a funcionar. Sí, sí. Desafortunadamente, pues para el mundo, vemos como en algunos otros países está habiendo rebrotes, etcétera. Sí, las que compraron las chinas, ¿no? Como en China. Así es. Pero hay una segunda dimensión que es menos reconocida, con la que yo tengo que ser cuidadoso, como la planteo, pero que un colega tuyo, el director editorial de uno de los periódicos más importantes del mundo, me dijo hace 2 semanas. Me dijo, cuando él, un periódico europeo, ve lo que estaba pasando en América Latina, lo que estaba viendo era polarización y conflictos en muchos países. En Perú, por menos de medio punto, hay posiciones extremas o hasta la derecha o hasta la izquierda. Lo mismo en Ecuador, en Chile, que fue el país, yo creo que fue ejemplo de mucho. Hay una distribución del ingreso que es peor que la mexicana y está habiendo tensiones. Bueno, y a ver qué constitución sale de ahí, ¿eh? Exactamente. En Brasil, complicado el panorama con la pandemia. Argentina, que además desafortunadamente les tocó con una crisis de deuda, con una crisis económica. Entonces yo creo que nosotros, aun cuando tenemos nuestros problemas y todo, claramente no son los que estamos viendo en el resto de nuestros pares. Sí, por eso la verdad, y aquí lo hemos dicho varias veces, que los extranjeros están más optimistas de México que los propios mexicanos, ¿no? Mira, se ve en la inversión extranjera directa. Sí. Yo creo que todo el mundo opina, pero hay quienes opinan con dinero. Y la inversión extranjera directa está siendo muy amplia y muy generosa. Y así se baila en los carnavales más extensos